Bienvenidos a la cuarta temporada de Metamorfoseando, tu podcast de desarrollo personal, donde cada jueves encontrarás ideas e inspiración para perseguir tu ideal de éxito y hacerlo realidad. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En el día de hoy, para hablar del despertar emocional y psicológico que se produce al emigrar. Y para ello hemos invitado hoy al podcast a Irene Paola Garza del Valle, psicoterapeuta, migrante y autora de un fantástico libro que encontraréis en las notas del episodio. Irene, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida al podcast. No, Miriam, qué linda. Muchas gracias a ti por la invitación, por ese pedazo de presentación y por invitarme a formar parte de este proyecto tan lindo. Bueno, pues gracias a ti. Yo creo que va a ser un placer escucharte en estos minutos que dure la conversación y más aún tratándose de un tema como este, ¿no? Que yo creo que mucha gente que esté viviendo en otro país o haya vivido se va a sentir identificada, porque creo que esto de migrar, pues es verdad que conlleva muchos retos, muchos desafíos asociados, pero también hay una parte muy bonita, muy transformadora, muy enriquecedora, como es precisamente eso, ¿no? El despertar emocional y psicológico. Totalmente, totalmente. Creo que justo el nombre de este podcast y de tu proyecto, Metamorfoseando, sintetizan muy bien lo que nos pasa a los migrantes, porque muchas veces creemos que estamos cambiando de lugar, pero lo que más se transforma es nuestro interior, nuestra visión de vida, nosotros como personas, es totalmente una reconstrucción, ¿no? Entonces, sí, definitivamente el migrar a veces nos abre los ojos a cosas que no éramos capaces de ver cuando vivíamos en nuestro país o en nuestra ciudad de toda la vida. Y esto es soltar todas las cosas que dejamos familia, amigos, objetos materiales, trabajos, parejas, dejamos muchas cosas, cada quien según su experiencia deja unas u otras, pero cuando soltamos también eso nos ayuda a tener conciencia de lo que es realmente importante. Entonces, el despertar es brutal. Sí, fíjate que decías una cosa interesante, ¿no? Nos abre la posibilidad como a nuevas cosas, a nuevas metas, a nuevas ideas y yo creo que muchas veces también es como un despertar del letargo en el que vivíamos, ¿no? De esa desconexión. Es como que de repente te encuentras con un mundo lleno de posibilidades y también como una manera de cuestionar la receta de la felicidad que nos habían vendido o que habíamos comprado. Claro, mencionas dos cosas sobre todo que me resuenan mucho. La primera como esta receta, o sea, como que en parte pues es la realidad que conocemos, en la que crecemos según nuestra familia, según nuestro país, según nuestro contexto, en esa realidad. Y cuando salimos y vemos otras posibilidades en otra cultura o en otro país, pues obviamente nos hace reflexionar qué tanto lo que estábamos haciendo o el cómo estábamos viviendo es realmente la forma elegida o la forma que un poco como lo decías, ¿no? Seguimos un poco como en automático, sin cuestionarnos, ¿no? Y por el otro lado, también es cierto que además de esto que vamos haciendo de forma muy automática, o sea, siempre he pensado que o sea, conforme vamos creciendo, vamos dando esos pasos esperados, ¿no? Por la sociedad, por nuestra familia, por todo. Que si la escuela, que si estudiar y ahora conocer una pareja y casarse y tal. Y a veces en esos pasos esperados también como que parte de nuestra esencia puede no encajar y no nos lo habíamos preguntado. Y es cuando salimos de esa realidad y nos permitimos ese salto o esa aventura, muchas veces conscientemente y muchas otras inconscientemente, que reflexionamos. Esta es la vida que yo quería vivir. Esta es la vida que a mí me va a hacer feliz. Hay veces que sí, que estando en una realidad decimos, uy, extraño eso, pero ahora sí lo elijo conscientemente, ahora sí puedo regresar a ello conscientemente. Y hay veces que nos damos cuenta que esa vida no estaba hecha totalmente para lo que realmente va a encender nuestra alma, ¿no? Y nos va a hacer sentir que el motorcito de nuestra vida está realmente, pues, yendo, ¿no? O encaminado hacia el lugar correcto.
Sí, totalmente. Yo creo que es una invitación a la reflexión, porque inevitablemente, pues, en la lejanía también pasas más tiempo solo, ¿no? Y te da más lugar como a hacerte preguntas. Y luego yo creo que también es como un despertar de conciencia, porque te das cuenta de que estás un poco solo con tu decisión y que eres responsable de las consecuencias de esa elección, ¿no? Que ya no hay nadie al que echarle la culpa si va mal o si va bien. Y nuevamente le das al clavo que ya te preguntaré si tú has migrado alguna vez, porque sí, por un lado, como dices, yo creo que al estar en otro país, estamos a veces por primera vez con nosotros mismos. Habíamos estado toda nuestra vida acompañados de nuestra familia, de nuestros amigos, de toda la gente que nos ha rodeado, y al encontrarnos por primera vez es como bajarle el volumen a ese ruido de las voces, las opiniones, las creencias de quienes nos rodean y empezar a escuchar esta voz interior mucho más fuerte y potentemente y claramente. Entonces, claro, eso por un lado. Y por el otro lado, esto que dices me parece más de esta conciencia existencial. A mí me gusta mucho la psicoterapia existencial, que es se basa también en la filosofía y en el existencialismo. Y justo yo creo que una de las personas que más admiro en esta vida y que cuando he leído o sea, que he sentido, ¿sabes? De estas personas que les dices, esta persona me cambió la vida, pues uno de estos es Irving Yalom. Irving Yalom es un psicoterapeuta existencial y él tiene un libro en el que habla de estas crisis existenciales, ¿no? Que son el miedo a la muerte, el peso de la responsabilidad, que va de la mano con la libertad, porque somos realmente libres de elegir muchas cosas, y también la crisis ante la soledad, ¿no? El aislamiento existencial, que por muy rodeados que estemos, al final del día estamos solos con nuestra existencia y ante la vida, ¿no? Y fíjate que algo que he visto, tanto en carne propia como en las personas que acompaño, es que estas crisis existenciales son más frecuentes cuando nos vamos de nuestro lugar de origen, nuestra ciudad o nuestro país. Porque justo al salir de esa zona de confort, de ese lugar seguro en el que no nos tenemos que cuestionar muchas cosas, de repente nos damos cuenta que estando lejos se puede morir alguien, o algo que últimamente tengo muchas ganas de hablar de ese tema de ¿y qué pasa si yo me muero estando lejos? O sea, como que nos volvemos conscientes de que la vida está ahí pasando todo el tiempo en otro lugar y que no estoy eligiendo esa vida. También porque hay una muerte simbólica de esa persona que éramos y que dejamos de ser al migrar. Eso con la crisis existencial de la muerte. Por el otro lado, el de la soledad, pues creo que es muy claro, ¿no? Porque es volver a construir vínculos y por un tiempo estar a distancia con quienes queremos y al mismo tiempo empezar a estar con nosotros en lo que conocemos más gente. Entonces, pues nos enfrenta así directito, ¿no? Clavadito. Y por el otro lado, este tema de la responsabilidad y la libertad. A veces, cuando estábamos en nuestro país, nos recargábamos inconscientemente en otras personas, ¿no? O nos sentíamos sostenidos por esta red, por esta tribu, y a veces no nos hacíamos cargo de algunas responsabilidades de cualquier tipo, emocional, económica, la que fuere, ¿no? Y cuando estás al otro lado del mundo, pues dependes de ti en todos los sentidos. Entonces, y bueno, más la libertad, que desde la libertad muchos de nosotros, no todos somos, en el mundo desgraciadamente hay migrantes involuntarios, gente que por temas de refugio, de huir de las realidades tan tristes y lamentables de sus países, pues se ven forzados a migrar, pero el migrante voluntario sí usó esa libertad, ¿no? Y cómo esa libertad te lleva a darte cuenta que esa elección que has hecho tiene otra cara de la moneda y que es tu responsabilidad cargar con eso. O sea, es un tema bastante profundo que espero haber explicado bien, pero sí, justo lo que dices, se da este despertar existencial, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que hablabas de algunas emociones, ¿no? Que se despiertan, como por ejemplo el miedo, la culpa, ¿no? Porque yo creo que tenemos esa falsa sensación de que como nos vamos, pues oye, ya no vamos a poder estar ahí como de apoyo moral o psicológico si pasa algo, un accidente, la muerte de un ser querido, una enfermedad, es como que automáticamente te pones en lo peor. Pero lo que tú decías, ¿qué pasa si me muero yo, ¿no? Si hay que
tener en cuenta todo esto de, pues, oye, no me quiero poner tétrica, pero expatriación del cadáver y demás, son muchas cosas asociadas y en eso, pues, curiosamente no pensamos, ¿no? Es como que nos sentimos más culpables por lo que dejamos atrás o por cómo se lo tomará la familia, que al fin y al cabo les ha pillado de rebote porque no han tenido poder de elección, ¿no? Ha sido como, bueno, yo me he visto con esto autoimpuesto. Claro, exacto. Y aquí dices dos cosas muy importantes. Por un lado, el no lo pensamos hasta que estamos aquí y es inevitable pensarlo, y resistirnos a reflexionarlo es más doloroso que atravesar estas realidades y que utilizar estas realidades para lo que dice Yalom, ¿no? Que me encanta, es una vez que te abres los ojos, una vez que hay un despertar existencial, no puedes volver a abrirlos, no puedes negar lo que ya conoces, pero sí puedes utilizarlo para vivir una vida con más conciencia y profundidad. Y creo que cuando aceptamos que nos podemos morir en cualquier momento y que un ser querido también lo puede hacer, que aceptamos que hay una muerte simbólica de esa persona que éramos y que no volveremos a ser, que aceptamos que hemos elegido esto desde la libertad y que conlleva una responsabilidad y que estamos solos y todas estas cosas añadidas a la migración que son duras, ¿no? Pero cuando lo aceptamos, lo podemos utilizar para tener vínculos más reales, más sinceros y más incluso unidos pese a la distancia. O sea, podemos convertir esa distancia física en un acercamiento emocional muchas veces, si lo sabemos utilizar. Y también podemos utilizar esta crisis de identidad y de la vida se va a acabar y quién soy, quién eres, ya no voy a ser, en elegir quiénes queremos ser y vivir una vida que realmente es elegida, por mucho que no sea sencilla, porque no todo es color de rosa. Entonces sí, lo podemos utilizar, ¿no? Y ese es el ideal, que este proceso de crecer y de crisis y de cambio nos convierta, no en esta mejor versión, porque creo que no es que haya mejores versiones o no, sino en una versión más consciente, más libre y al mismo tiempo más comprometida con uno mismo, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que no hay que tratarlo como un tema tabú, que es normal que se te pase ese pensamiento por la cabeza, pero tampoco dejarse llevar, ¿no? Ni martirizarse por ese pensamiento constantemente, porque entonces al final no viviríamos. Y yo creo que una de las claves precisamente para afrontar la culpabilidad es conectar con el merecimiento, ¿no? De, oye, mira, ¿acaso no me merezco yo esta nueva etapa en el extranjero? ¿No me merezco vivir mis sueños, perseguir mis metas? Pues claro que sí, ¿no? Y al final en cada decisión hay una renuncia, no se puede esperar que todo vaya según lo previsto y que todo nuestro entorno esté de acuerdo, pero al final, oye, es tu vida, ¿no? Y tú tienes que elegir. Claro, es darnos permiso y como dijiste, es elegir qué lealtad queremos tener, si con los otros o con nosotros mismos, ¿no? E incluso entender que el que seamos leales a nosotros no significa que les estemos haciendo daño a los demás. Lo que les hace daño es la expectativa que tenían de lo que querían obtener de nosotros o en el vínculo con nosotros, ¿no? Y es cierto que esto que dices de la culpa es algo a lo que también los migrantes nos enfrentamos muchísimo. Y muchos de nosotros tenemos que cortar a veces como esos patrones, esas dinámicas familiares y decir, vengo a esta vida para ser yo feliz, no para ser felices a los demás. Y también aunado a la culpa me viene algo que una vez mi terapeuta me lo dijo y se me quedó grabado así en el corazón y es, ¿qué culpa eliges? ¿La culpa contigo misma por complacer a otros o la culpa con otros por complacerte a ti? ¿No? Totalmente. Mira, hablabas de la culpa, yo creo que además se agregan como otras emociones, ¿no? Como por ejemplo el miedo, que es algo muy habitual, sobre todo al inicio, ese miedo a la incertidumbre, al qué va a pasar, con qué me voy a encontrar. Y es un miedo que yo creo que va disminuyendo a medida que lo desconocido se vuelve conocido, y que a la vez, pues bueno, es normal un poco también,
que te tengas que hacer una bonita composición del cuadro, como digo yo, ¿no? O sea, cuando te vas a otro país, normalmente sueles idealizar un poco el lugar de destino, sueles inflar, ¿no? Sus cualidades y minimizar sus defectos, pero a la vez es necesario para dar el paso, porque es que si no, no lo daríamos nunca con todos esos miedos detrás. Total. O sea, yo creo que el proceso de idealización es igual que en el amor, o sea, es lo que nos permite entrar al vínculo. Si no nos enamoráramos o no idealizáramos el migrar, no nos meteríamos en ello para nada. Pero es cierto que después en nuestra mente tenemos este plan, así como A, B, C, D, F, G, porque malamente venimos de una sociedad que nos como que intenta hacer organizar todo y la vida no es, hay cosas que no caben en una agenda, hay planes que se salen, ¿no? Como de lo que puedes calendarizar y las circunstancias obviamente te sorprenden. Y como seres humanos, ya hablando hasta incluso biológicamente, a nuestro cerebro le incomoda mucho como las sorpresas y el no saber qué esperar, la incertidumbre le pone como en modo peligro muchas veces, ¿no? Como en modo supervivencia de por dónde me va a llegar el león, ¿no? Pero es cierto que también migrar nos enseña esa realidad de que realmente no podemos controlar muchas cosas ni planear muchas cosas y que la incertidumbre es parte de la vida, a pesar de que nos hayan contado otra cosa diferente, ¿no? Y sí, o sea, también está este proceso como de resistencia, porque a mí me pasó, había venido mochilazo a Europa, España me encantó, ni siquiera había bajado a Sevilla, yo estoy en Sevilla, pero pues se veía bonito en fotos y yo ya había ido a Madrid y a Barcelona y yo creía que ya había visto lo suficiente como para irme, ¿no? Entonces llegué en verano, imagínate en agosto, esto así desértico con un calorón y pensé que había cometido el peor error de mi vida. Y he tenido mis fases de amor-odio, ya obviamente estoy mucho más adaptada, he elegido quedarme incluso tras una separación, ¿no? Y hasta incluso fue como otro volver a elegir estar aquí, ¿no? Desde otro lugar, ya no porque esté con alguien de aquí, sino porque vuelvo a elegir estar aquí. Y definitivamente he hecho mucho las paces, pero también creo que tengo una relación más sana con España, con el país, porque ya no es ni la idealización ni el odio ante lo que me estaba generando al inicio, ¿no? De tantos retos, ¿no? Y que yo a quién quería culpar, pues España. Y no, la responsable era yo porque yo había elegido esta experiencia. Entonces también podemos convertirlo o sea, con el tiempo, si trabajamos el duelo migratorio, la culturación, la reconstrucción de la identidad y todos estos procesos psicológicos derivados de la migración que todas las personas migrantes vivimos en menor o mayor medida, pues podemos construir un vínculo más sano. Y hoy es cierto que España no es perfecto, pero estoy muy contenta en España, pese a las cosas que siguen sin gustarme y las muchas que me gustan y por las que sigo eligiendo estar acá, ¿no? Qué bueno Totalmente. que me entrevistaste ahora y no años atrás, porque no te hubiera contado lo mismo. Totalmente, pero dices una cosa muy sabia, ¿no? Y haciendo la comparativa con el amor, pues es así, cuando te enamoras, al principio idealizas un poco a la persona y después lo vas bajando mucho más a tierra, ¿no? Ves cosas que te gustan, otras que no. Y yo creo que al final, cuando migras, pasa algo parecido, ¿no? Que después de esa idealización, a veces viene un poco la frustración de, ups, dosis de realidad, ¿no? De repente no todo es tan maravilloso y tan idílico, puedo tener momentos de dudas, de comparar, de preguntarme, oye, ¿he hecho bien? ¿Ha sido una decisión acertada? Y yo creo que, por ejemplo, en mi caso, a mí también me sirvió mucho como para reconciliarme con mi país, porque yo huí de España un poco con la sensación de esta insatisfacción, ¿sabes? Laboral, económica y además por todo lo que te cuentan en las noticias de otros países, ¿no? Pues que están mejor, no sé, me iba como un poco enfadada con mi país y sin embargo me di cuenta de que una vez que estaba allí, hasta lo defendía con orgullo. Cuando alguien me preguntaba yo de dónde eres, se me llenaba la boca, ¿no? De decir, oye, pues soy de aquí. Y ahora con el tiempo que he vuelto, me he reconciliado totalmente con mi país y a día de hoy elijo estar aquí. Nunca se sabe qué puede pasar, ¿no? Con el tiempo, si será una decisión permanente o no, pero viéndolo como una decisión totalmente elegida y que es lo que quiero y deseo en este momento.
Claro, no estás porque aquí ya llegaste y listo, sino porque has vuelto y lo has vuelto a elegir. Y cuando uno vuelve a elegir su país también, como dices, es ya con esta conciencia de que todos los lugares tienen sus bemoles, ¿no? Y qué interesante también esto que dices, porque creo que también al irnos, como que somos más conscientes de esta identidad, ¿no? O sea, siempre me he sentido como súper orgullosa de ser mexicana, pero desde que me fui siento como esto con más potencia. Y también es como esta dualidad, ¿no? De me siento mexicana, amo a mi país, pero al mismo tiempo estoy eligiendo otro país. Y es también hacer las paces con esa dualidad, incluso con lo que podría parecer una contradicción y dejar que estas dos partes estén en ti. Y, por ejemplo, mi libro sé que se llama Ni de aquí ni de allá, pero siempre en el libro menciono que la idea es que logremos pasar del ni de aquí ni de allá al de aquí y al de allá, ¿no? O sea, que logremos que estas dos partes, estas dos identidades, muchas veces son multiculturales de gente que ha migrado a más lugares, coexistan, ¿no? Y siempre seré una mexicana orgullosa de su país que cree que es un lugar increíble, pero al mismo tiempo hoy elijo España y estoy agradecida de estar aquí. Y eso no elimina a la otra, lo cual en algún momento sentí y por eso también sentía tanta resistencia, porque sentía que estaba como renunciando a esta otra yo, ¿no? Sí, me gusta tener esta conversación contigo porque creo que es como dos caras de la moneda en el sentido de, oye, después de esa idealización y de esa frustración, en mi caso me llegó como la añoranza, ese momento de, oye, echo de menos mi país y es como una fase clave como para que se resuelve pues muchas veces mudándose al país de origen y en tu caso como que lo has transmutado, ¿no? En la aceptación de decir, oye, mira, me quedo aquí porque lo elijo acoplando como mi identidad de mexicana y no perdiendo mi esencia, ¿no? Pero a la vez adaptándome al país en el que estoy. Es como que se pueden dar esos dos casos también. Sí, total, total. Sí, yo creo que, y al final del día es como lo que te sana, ¿no? Porque también esto de elegir o aquí o allá, bueno, de aquí, de allá, y también mucha gente me pregunta, oye, ¿pero tú te ves volviendo? No lo sé. O te ves en España toda la vida y digo, uy, para toda la vida es una pregunta que le pasa lo mismo a las parejas, ¿no? Para toda la vida. No lo sabemos. Y creo que justo pasar del amor romántico o la migración romántica al amor maduro o a la migración consciente es eso, a la migración madura, perdón. Es como el amor romántico o la migración romántica es eres tú, lo que yo tanto necesitaba, eres la persona perfecta o el país perfecto y contigo se acaban mis problemas y me voy a sentir completamente satisfecho, satisfecha. Y obviamente te das cuenta que no tanto con cualquier persona como con cualquier país, cuando trasciendes las crisis, ¿no? Que son naturales, el enfrentarte a esta realidad de la persona o del país, puedes, ¿no? Pasar a o el amor maduro o la migración madura, que es a pesar de que hay muchos países en el mundo y muchas personas en el mundo, veo cosas buenas en ti y te elijo porque creo que nutres mi vida. Y eso aplica para personas y países, ¿no? Entonces, para migraciones. Entonces, creo que es un poco eso. O sea, hoy creo que en España, en esta vida que estoy construyendo, nutre el proyecto que tengo, pero bueno, no dudo que en algún momento me dé por ahí por volar. No sé si de vuelta a México, no sé si a otra ciudad de España, no sé si a otro país, ¿no? Totalmente, porque al final yo creo que, como decíamos, la vida es incierta, hay que estar abierto a lo que te pueda también deparar, a estar en congruencia con quién eres en cada momento. Y yo creo que también la suerte de que nuestras migraciones han sido voluntarias, ¿no? Al contrario de muchas personas que se ven forzadas, pues, por ejemplo, a hacer el servicio militar, o se me ocurre también el caso de niños, ¿no? Que por un traslado de los padres por su profesión, pues, oye, tienen que dejar su escuela, sus amigos y ahí ya conectas un poco más con la ira y la frustración de, no se están teniendo en cuenta mis necesidades, ¿por qué estamos aquí, ¿no? Si yo no lo he elegido. Pero en nuestro caso creo que es voluntario y que no es una decisión irreversible, como por ejemplo, oye, la muerte, ¿no? Que ya no hay nada que hacer al respecto. Es como esa sensación también de que seguramente si el día de mañana no estás bien y decides volver, siempre va a haber alguien esperándote con los brazos abiertos. Y dices eso y, o sea, por supuesto que ahora lo pienso y digo, claro, ¿no? Pero el problema es que a muchos de nosotros nos viene como este miedo al fracaso.
Y nuevamente pongo el ejemplo del amor porque aplica igual para la migración. O sea, como que muchas veces nos aferramos a una relación o a una persona por miedo a que crean que fracasamos, ¿no? O por todo lo que ya hemos invertido, o porque ya vivimos juntos, o porque es que ya nos casamos, o porque estamos en la plana. O sea, nos aferramos porque sentimos que terminar es un fracaso, cuando más bien el fracaso a veces es quedarte en una relación que no es saludable para ti, o en la que no puedes ser tú, o que no va encaminada a lo que realmente quieres en la vida. Y creo que lo mismo a veces pasa a los migrantes, como que da miedo sentir que si regresas fracasas. Y realmente el fracaso sería quedarte en un lugar nada más por lo que la gente pueda pensar, o porque muchas veces la misma familia, a veces, eso pasa mucho, no sé si te pasó a ti, como, ay, no, no, no regreses, quédate allá, allá está mejor todo, no sé qué. Y tú obviamente vives una realidad en la que sabes que no todo es perfecto, que obviamente, o sea, tienes una vida normal, que no solo son las fotos que la gente ve en la que viajas, ¿no? Entonces, claro, o sea, como que a veces da miedo como pensar, si regreso es un fracaso, ¿no? O sea, también creo que es cambiar como esta perspectiva y decir, tenemos la libertad, volvemos a la parte existencial, tenemos la libertad de elegir lo que haga sentido en ese momento y tal vez lo que hace sentido en un momento deja de hacerlo en otro. Y esto tiene que ver por, justo, otra vez tu podcast, ¿no? Porque vamos transformándonos, porque estamos en constante proceso de metamorfosis o sea, siento que muchas veces en la vida nos metemos, ¿no? En nuestro capullito. ¿Se dice así en España? Sí. Capu- Bueno, pues lo pregunto porque ya hay palabras que ya no sé ni cómo se dicen acá o cómo se dicen allá. Pero bueno, nos metemos en nuestro capullito y estamos en este proceso y nos convertimos en otros yo. Y muchas veces pasamos eso en la vida de como adentrarnos al capullito tras una crisis, resguardarnos y transformarnos y ser nuevas personas, obviamente manteniendo algunas cosas de nuestra esencia, pero soltando otras versiones viejas de nosotros mismos. Y es un proceso que al inicio puede dar mucho miedo, pero cuando nos damos cuenta que cada vez que lo transitamos, crecemos o somos más reales y honestos con nosotros mismos y con los demás, también es gratificante y dejamos de tenerle tanta resistencia, ¿no? No sé tú qué pienses. Sí, totalmente. Yo creo que somos seres cambiantes y al menos yo me permito cambiar de opinión. O sea, que lo que he sido antes no me define a lo mejor en el futuro, ni mi profesión, ni mis gustos, ni mis intereses, porque vas atravesando diferentes momentos vitales, vas conectando con una gente con otra. Entonces yo creo que también tenemos que perder un poco el miedo a soltar y de nuevo a las expectativas que los demás tengan de nosotros, ¿no? Porque ¿en qué medida puede ser un fracaso volver? ¿Qué dice eso de ti? Que no has conseguido quedarte ahí de manera duradera, como si eso realmente fuera el éxito. Porque a lo mejor lo que el éxito es para mí, para otra persona no lo es, ¿no? Entonces al final es un poco como, de nuevo, reflexionar y para mí estar siempre en congruencia con quién eres en cada momento. Para mí es como la clave un poco de la felicidad, ¿no? Total, total. Y por ejemplo, lo que era para, incluso para dentro de nosotros mismos, ¿no? O sea, lo que para la Irene de hace 2 años era éxito, no lo es para la de hoy. La Irene de hace 2 años estaba obsesionada con las redes sociales y creía que su valor como profesional dependía de los likes o los seguidores. Y hoy te puedo decir que el éxito para mí está en hacer cosas que se sientan bien, con gente con la que siento que realmente conecto, hablando de temas de los que realmente quiero hablar y no solamente porque crea que me va a dar más likes o más seguidores. Y también nuestro concepto de éxito cambia, ¿no? Y tal vez me preguntas lo mismo en 2 años y tengo totalmente otro concepto y te digo que para mí éxito es, yo qué sé, tener un refugio para perros, que seguramente en algún punto lo logre, espero. Pero, o sea, siento que también es eso, ¿no? Como ganar esa flexibilidad de cómo movernos y de no resistirnos y de saber que al final del día estamos en casa, que pueden cambiar algunas cosas, pero que siempre que estemos conectados a nosotros va a ser hogar, ¿no? Que tal vez en el hogar hacemos algunas remodelaciones, pero sigue siendo hogar, ¿no? Totalmente. Y sobre todo, yo creo que afianzar la idea de que una de las cosas buenas que traen las migraciones es poder convivir mejor con la soledad. Y eso nos da un poder muy grande
en el sentido de que te ves como más capaz de ingeniártelas por ti mismo, desarrollas ciertas habilidades a la hora de resolver, de accionar y decir, oye, si tanto si me tengo que quedar como si me tengo que volver, si he sido capaz de empezar desde cero en un nuevo lugar, voy a ser capaz de continuar en otro en el que ya estaba, ¿no? O sea, es como tener como esa autoafirmación de no tengo todas las incógnitas resueltas, pero confío en que tengo los recursos para resolverlas o los iré recogiendo a lo largo del camino. Ujú. Sí, como que estar con uno mismo, ¿no? A veces te permite ser consciente de tu resiliencia y de tu fortaleza, porque cuando estás en red tal vez no lo tienes que utilizar tanto o no lo identificas tanto y crees que es en parte todo lo que te dan los demás, lo que te ayuda a sobrepasar ciertos momentos o ciertas vivencias. Y cuando estás por tu cuenta, pues, o sea, como que reconoces tus recursos y tus herramientas, ¿no? O incluso aprendes nuevas. La misma vida te empuja a hacer cosas que no hubieras tal vez necesitado hacer. Hace poquito estaba leyendo un artículo y se me quedó bueno, la palabra, no recuerdo si era coreana o japonesa, y ni siquiera sé si se dice así, Honjok o Onjok, Jok o Seka, Honjok, y es el arte de estar solo. Y hablan de esto, ¿no? Como de, no solo es como este tiempo individual, sino como la capacidad de tener como este autodiálogo, esta reflexión, este momento de introspección, ¿no? Y de hacer estos espacios y nutrir estos espacios con la conciencia de que al final del día es lo que te aportan crecimiento y la capacidad de estar con otros después. ¿No? Entonces, pues sí, creo que la migración muchas veces nos obliga, nos orilla, pero después se agradece. O sea, para mí sí es bien importante tener mis momentos de soledad conmigo. Es rico también después de estar con gente, ¿no? Como que dices, un poquito de silencio, un poquito de paz, y cuando uno deja de huirle y aprende a sentirse cómodo y a salvo, creo que termina siendo muy nutritivo, ¿no? Sí, esta emoción me conecta un poco con otra, ¿no? Que no hemos hablado, que es un poco esa tristeza que a veces se da, pues, al añorar a los seres queridos, o incluso la pérdida un poco de tu rutina, de tus tradiciones. Pero también hay que verlo como nuevas posibilidades de redefinir quién eres, de redescubrir nuevos roles, ¿no? Porque al final está ahí la barrera del idioma, esa tristeza de no poder expresarte pues en profundidad, o utilizar el humor, incluso la comunicación no verbal, ¿no? Pero a la vez también es interesante porque a muchas personas, y se me ha venido así a la cabeza, ¿no? A bote pronto, pues por ejemplo, personas que con la distancia y empezando de cero en un nuevo lugar, pues se sienten con la fortaleza de reconocer su verdadera orientación sexual, ¿no? Lejos de juicios, de miradas, de toda la vida. Entonces, al final, siempre hay algo positivo, siempre hay una lección, un aprendizaje, ¿no? Sí, total. O sea, creo que por un lado es bien importante dejarnos sentir la tristeza. Justo hablaba hace un ratito con una paciente, ¿no? Como que luchamos mucho contra esas emociones porque no nos enseñan cómo navegarlas. Y justo le decía, entre más nos resistimos, más se van acumulando. Y a veces lo más saludable es darnos espacio para sentirnos tristes, o sea, decir, me voy a dar el ratito, no que venga la tristeza a mí y me casi casi que me posesione, ¿no? Sino más bien como decir, siento tristeza, me voy a dar un ratito, que yo elijo, en donde yo preparo el espacio y me dejo, pero sé en qué momento salgo, y eso me da un poquito de seguridad y no la evado, sino que la permito poquito a poco, ¿no? Y de esta forma también como validar que sí, hay una parte de nosotros que es necesario y es saludable que se sienta triste, porque si no te sientes triste, entonces es como si no hubieras perdido nada. También sería una alarmita, ¿no? Que no sientas nada, nada, nada de haberte ido, ¿no? Pero por el otro lado, como dices, o sea, como tener la capacidad de, ok, me dejo sentir, pero no me estaciono ahí y soy capaz de ver estas otras cosas, ¿no? O sea, estas virtudes de haber migrado, ¿no?
Totalmente. Bueno, pues yo voy a aprovechar este momento así como de calma que me ha generado esta conversación. No sé si también por las horas que son, que ya lo hemos hablado fuera de cámara, pero vas a ser mi primera vez grabando una entrevista, ¿no? Así a estas horas de la noche. Yo creo que también con la luz aquí, no sé si lo podéis ver, pero eh, como que invita a eso, ¿no? También a esas reflexiones y a sacar un poco, pues bueno, esa añoranza también. Así que ha sido un súper placer. Yo seguiría y seguiría hablando contigo porque se me ha pasado el tiempo volando, pero también por el tiempo que es. Vamos a dejarlo aquí y para que la gente se quede con ganas de más, para que vuelvas otro día a hablar de más temas interesantes como estos. Y Irene, no me querría ir de esta entrevista sin que antes nos dieras como tu pequeño resumen particular, ¿no? De lo que hemos hablado en el día de hoy, algún mensaje que creas que puede inspirar o ayudar a la comunidad que está detrás y que por supuesto les cuentes dónde pueden seguirte y encontrarte en las redes sociales. Ay, muchas gracias, Miriam. También fue un placer muy rico. Me voy así, me voy a ir a dormir a la cama con esta reflexión, porque siempre digo que estas conversaciones también son cosas que necesito recordarme a mí o decirme a mí. Así que muchas gracias por la profundidad también. Eh, pues bueno, yo lo que les diría es que al final del día, migrar nos puede llevar lejos de todo lo conocido, pero siempre nos lleva hacia adentro. El ir al exterior a veces nos lleva hacia el interior y que se permitan conectar, se permitan conocerse muchas veces por primera vez y que se permitan también pues ser su ancla y ser su lugar seguro y su brújula estén en donde estén, ¿no? Que si sienten que no tienen ese vínculo, entonces ese es justo el trabajo a hacer antes de cualquier otra cosa, ¿no? De nada sirve que aprendas a hablar el idioma si no aprendes a hablar contigo mismo de la forma en la que lo necesitas, ¿no? De una forma amable, compasiva, empática. Entonces, bueno, que también este es un ejercicio, una invitación a la autocompasión. Ese sería mi mensaje. Y bueno, de redes sociales tengo muchas, ya no más. Tengo 3 proyectos, pero el principal es Mentes en Equilibrio. Así me pueden encontrar en Instagram, en YouTube. Mi página web es www.mentesenequilibrio.com. También estoy igual en Facebook. Y luego están mis otras redes enfocadas a pareja, amar sanamente, por un lado, y psicología para el corazón. Así también me pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Y bueno, esas serían mis principales redes. Bueno, Irene, pues con esta invitación a la autocompasión nos quedamos en el día de hoy a conectar, a seguir, ¿no? Tu brújula interior. Y bueno, ha sido un súper placer tener esta charla contigo hoy. Gracias. Y a todos vosotros también gracias por estar ahí al otro lado escuchando una temporada más. Si os ha gustado este episodio, os animo a escuchar el 155 del podcast, donde hablamos también sobre proceso y duelo migratorio con la psicóloga Marta Panizo. Os dejo enlace a este capítulo en las notas del podcast. Recordaos que con vuestras suscripciones, me gusta y comentarios me ayudáis a que la comunidad crezca y a que más entrevistas como esta sigan siendo posibles. Os mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el próximo jueves en una nueva entrega del podcast. Un beso y hasta pronto.